Buenas noches, bienvenidos a Desde la Otra Acera, espacio de análisis de la realidad de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza APSE. Esta noche nos referiremos a la comparecencia de la ministra de Educación, Ana Catarina Müller, en la Asamblea Legislativa, para lo cual cuento con 3 personas invitadas en el estudio: la presidenta de APSE, la señora Vivian Chávez Chinchilla. Buenas noches, doña Vivian, bienvenida a este espacio una vez más. Buenas noches, Ariel, doña Paulina, Ricardo, estimados compañeros que están con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. La señora Paulina Ramírez Portugués, diputada de la República y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios. Bienvenida, doña Paulina, a este espacio igualmente. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan y ven por todos los medios. Muchas gracias. Y el economista y asesor de APSE Sindicato, el señor Ricardo Vindas Valerio, a quien le doy la bienvenida igualmente. Muchas gracias, Ricardo, por su presencia. No, muchas gracias por la invitación, igual muchas gracias y bienvenidos a todos los que nos van a acompañar. Para entrar en materia con el tema de esta noche, nos referiremos a la comparecencia que brindó la ministra de Educación Pública este martes 17 en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa, a la cual acudió a tratar de defender el presupuesto de educación para el año 2025. En esta ocasión, en términos generales, ¿cómo calificarían ustedes la comparecencia de la ministra? ¿Se defendió bien? ¿Tuvo suficientes argumentos para dejar claro la necesidad del presupuesto que le está presentando la Asamblea o no? ¿Qué consideran ustedes? A mi criterio, y creo que la mayoría de la comisión realmente usan los mismos argumentos, siguen mintiendo, usando datos y tergiversando los datos, que eso es muy peligroso, porque además es un mensaje hacia la ciudadanía que lo que provoca es que la gente crea en el discurso de ellos y probablemente no apoyen un derecho tan fundamental como es la educación en nuestro país. Yo no veo que hayan usado datos que realmente convenzan, que realmente cuando nosotros en esta comisión manejamos datos del presupuesto, conocemos la realidad de la distribución del presupuesto y adicionalmente cómo han venido sistemáticamente debilitando la educación, nos damos cuenta que sus argumentos no son válidos, porque cada vez que uno revisa un presupuesto que se encuentra en los 2 primeros presupuestos, reducción en las becas, reducción en comedores infantiles, en transporte estudiantil, en la infraestructura, y eso es lo que se ha venido viendo, y más bien hemos sido los diputados quienes hemos tenido que fortalecer con mociones a la educación y darle los recursos que necesita. Y ahora no bastó con la educación primaria y la secundaria, sino que también con el FES. Eso para nosotros es muy grave porque el sistema como un todo, el sistema de educación como un todo, en forma integral, está siendo debilitado y está afectando a nuestras generaciones, a nuestros niños, niñas, jóvenes. ¿Y qué vamos a darles o qué futuro les vamos a ofrecer a estos muchachos? Entonces, yo creo que ninguna razón de las que ellas hayan usado o ellos hayan usado es suficiente ni es un argumento de peso para poder defender el recorte de presupuesto tanto en primaria, secundaria como en las universidades. Bueno, y esta misma condición que nos señala doña Paulina se puso en evidencia por el hecho de que la ministra ayer empezó su comparecencia explicando que no cuenta con los recursos para pagar aguinaldos y salarios este año 2024. Y sin embargo pide un presupuesto mucho inferior al de este mismo año. ¿Ustedes consideran cuáles podrían decirse entonces que son las prioridades en materia educativa de este gobierno que se reflejen en su presupuesto, o si realmente están tratando de sacar las cosas en carrera para tratar de apagar el incendio? Sí, vamos a ver, y tal vez respondo parcialmente a lo que me mencionas también con la primera pregunta. ¿Cómo poder evaluar una comparecencia donde estás diciendo que el presupuesto no refleja todos los requerimientos presupuestarios que se necesitan? Cuando estamos en un escenario donde se recorta salarios, pero ya hoy, este año, se estima un faltante que hemos realizado nosotros técnicamente de más de 70.000 millones de colones en salarios nada más, cerca de 100.000 millones para el próximo año. Entonces, ¿cómo evaluar un presupuesto que está ficticiamente elaborado, donde no se reflejan todas las obligaciones legales que deben de pagarse, solo para hablar de salarios, ¿verdad? Una línea específica, aguinaldo,
se pagó en 2023 100.000 millones de colones, presupuestados en 2025 80.000 millones de colones. Tampoco se cubre el aporte patronal de seguro de salud o el aporte al régimen de pensiones. Entonces, es difícil evaluarlo bien, y aún peor cuando eso, en la línea que dice doña Paulina, presentan información que no es cierta, ¿verdad? Porque cuando nos dicen que es que hay un conjunto de centros educativos que sistemáticamente están cerrando y lo presentan como un factor de reducción de la demanda de los servicios educativos, pero lo que no mencionan es que en el 2024, por ejemplo, se cerraron 12 escuelas, ¿cierto? De las cuales 2 no correspondieron a cierres. Así lo presentaron ayer, pero no mencionan que 2 fueron escuelas que se cerraron físicamente por condiciones que el Ministerio de Salud detectó que no cumplía y traslada a los chicos a otra institución. Y los otros restantes 10 escuelas son escuelas que en el 2016 tenían en total 50 alumnos y 9 años después pasaron a 25 alumnos. Es decir, en términos relativos no tiene impacto sobre la demanda de los servicios educativos. Entonces, cuando vemos ese presupuesto y nos preguntamos cuáles son las prioridades, no se encuentran. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Dónde está la hoja de ruta de educación? Y pongo un ejemplo para cerrar la respuesta. Informática educativa. Está planteada como una prioridad de esta administración, ¿verdad? Pero resulta que pasamos de invertir, cuando le damos la transferencia a la Fundación Mardengo, como ente ejecutor de la política educativa en informática, pasamos de invertir 26.000 millones de colones en el 2022 a un presupuesto en el 2024 de 24.000 millones. Podríamos pensar que son montos similares, pero resulta que la ejecución de este año al 31 de agosto es de apenas 5.000 millones de colones, un 20% de lo que veníamos gastando. Pero esa es la prioridad del gobierno. Entonces, es difícil poder leer ese presupuesto en términos de las prioridades que realmente tienen. Ariel, para mí la disertación de doña Catarina es una legítima exposición a la irresponsabilidad. Sinceramente es una persona irresponsable. No puede ser posible que la jerarca de la cartera de gobierno del Ministerio de Educación Pública, o sea, ella no fue a defender el presupuesto, como lo decís, ¿verdad? Defendió su postura, ¿verdad? Que lo que hace no es priorizar, sino lo que hace es seguir una línea, ¿verdad? Lo que le pide Nogui Acosta, que posiblemente es lo que le pide el presidente Chávez, ¿verdad? El recortismo, ¿verdad? La situación fiscalista, que lo que hace es demeritar y lo que hace es precarizar aún más la educación de lo que ya está. Pero la educación pública sí se ha venido precarizando, las condiciones de muchas instituciones, ¿verdad? A nivel de todo el país, inclusive en la GAN, parece mentira, pero en la misma GAN, ¿verdad? Son deplorables. Entonces, viendo que la educación cada vez se muestra menos atractiva para los jóvenes y los niños por esas condiciones, no puede ser posible que tenga un discurso, ¿verdad? Como el que tuvo ayer, si es que lo tuvo, ¿verdad? Que inclusive, si lo notaron, casi que ni fue ella, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchas preguntas que sus viceministros eran los que tenían que responderle. De hecho, presionábamos para que ella respondiera. Ella tenía la computadora con la pantalla abierta, no en blanco, en negro, ¿verdad? No tenía absolutamente nada en la computadora porque desde las barras la veíamos, ¿verdad? Entonces decíamos que esa era la ruta de la educación, porque no existe, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente, es una presentación de irresponsabilidad. Y este tema que nos toca, doña Vivian, se vuelve muy complejo porque no está definida la ruta de la educación de la cual la ministra ha presumido a lo largo de 2 años. Entonces, partiendo del presupuesto como una predisposición de gastos anterior a la ejecución de los mismos, ¿cuáles consideran ustedes que son los gastos que están quedando fuera y que deberían estar incluidos en este presupuesto? Bueno, nosotros ya hicimos, cada vez que recibimos en audiencia algún ministerio, hacemos la evaluación de las necesidades de acuerdo a la comparación histórica. Y por ejemplo, en este año, en educación, tiene lo que es el MEP, una rebaja de 18.000 millones de colones. A pesar de que digan que hay un aumento por los ahorros que se hicieron en remuneraciones del año pasado, que no tiene que ver en nada, porque los datos fríos dicen que del 2024 al 2025 hay una reducción de 18.000 millones de colones en el presupuesto, tema que adicionalmente
se junta con que ellos no incluyen partidas en el presupuesto que son fundamentales para la operación de ciertos centros, como por ejemplo, enseñanza preescolar le rebajan 16.000 millones con respecto a este año. En educación diversificada académica, 14.000 millones. En educación técnica y científica, 10.000 millones de colones. En enseñanza especial, imagínense, un sector tan vulnerable, 13.000 millones de colones. Y educación para jóvenes y adultos, 9.000 millones de colones. En total son como 66.000 millones que le han rebajado o recortado a estos programas que son tan fundamentales para el país. A mí de verdad, para todos estos niños y jóvenes que están esperando una oportunidad y que quieren realmente tener una educación digna, de calidad, con estos fondos muy difícil que puedan salir adelante. Yo he recibido a las escuelas o colegios científicos y están muy preocupados por lo que se van a enfrentar el próximo año. Igualmente los de enseñanza especial. Yo fui a la escuela de Cartago, Carlos Luis Fallas, y definitivamente están en condiciones no aptas para estos niños que requieren una atención especial, y vean los recortes que están recibiendo. Entonces, cuando se hace un presupuesto que incluso remuneraciones tiene un faltante de 100.000 millones, no es real. El faltante va más allá de los 18.000 millones que se recortaron. Es un faltante que finalmente va a representar entre unos 200.000 millones si es que hiciéramos todo ya muy fino el cálculo. No obstante, uno cuando hace el análisis, pues busca las prioridades, lo que usted decía. Ante recursos escasos, usted define qué es la prioridad. En su casa, si usted tiene a sus hijos en la escuela y tiene que darles de comer, usted define qué es primero, la educación, la alimentación y los paseos a la playa se dejan. Pero aquí no hay nadie que esté definiendo prioridades. Vea que ni la seguridad nacional ni la educación son prioridades. Cuando en un país la base fundamental de cualquier país es la educación. Muchas gracias por permanecer en Desde la Otra Acera para contextualizarnos sobre la comparecencia de la ministra de Educación Pública. Veamos el siguiente video con un extracto de su presentación ante la Comisión de Asuntos Hacendarios. Como ministra de Educación, mi prioridad es garantizar una educación de calidad en todos los niveles. Y mi enfoque hacia el presupuesto educativo es integral. Mi responsabilidad es asegurar y defender un equilibrio adecuado entre preescolar, primaria, secundaria y educación superior. Aunque el presupuesto educativo representa un porcentaje significativo del presupuesto nacional, el 20.8%, el más alto de la OCDE, somos el país 15 de la OCDE que más invierte como porcentaje del PIB por encima del promedio de la OCDE. Al igual que hemos hecho en estos 2 años, continuaremos haciendo un uso eficiente de los recursos, llevando controles y garantizando una alta ejecución. Yo creo que tal vez hubo una mala interpretación con respecto a lo de la OCDE, porque yo no dije que nosotros invertimos más que todos los países de la OCDE, no fue eso lo que dije. Sí, sí lo dijo, ministra. No, puedo volver a leer lo que yo dije, ¿verdad? No fue lo que yo dije. Yo dije que nosotros aspiramos a mejorar la inversión per cápita por estudiante para llegar a acercarnos a los países desarrollados por la OCDE. Y eso estoy leyendo lo que había leído. Si hacemos el análisis en términos nominales, per cápita, dividiendo el presupuesto dentro de lo que es la población estudiantil, presupuesto MEP, obviamente, se nota un crecimiento en lo que es la inversión per cápita. Obviamente, como lo decía la ministra, estamos muy largo todavía de los países de la OCDE en términos de inversión per cápita, que es un dato importante, digamos, que hay que reconocer. Andamos cerca de 1.780.000 o $5.000 anuales. Los países de la OCDE andan por encima de los 10.000 millones desarrollados en este sentido. Ya desde hace muchos años la exclusión educativa ronda alrededor del 2%, y un elemento importante
que en esta administración se ha puesto mucho énfasis es recuperar todos los estudiantes que salen del sistema educativo. Y para eso se han hecho estrategias en las cuales recuperamos estudiantes que salen en años anteriores o que salen el mismo año. Solo en los últimos 3 años hemos recuperado más de 40,000 estudiantes que dejaron las aulas. Y no estamos maquillando, estamos tratando de reordenar lo que está sucediendo dentro del ministerio, porque eso sí era un desastre como nosotros lo encontramos, la forma en que se estaba presupuestando y la forma en que se estaba trabajando. Además de remuneraciones, que queda claro, ¿usted cree que le hace falta para becas? ¿Le hará falta para transporte, para infraestructura, para alguna partida que pueda asegurar el debido funcionamiento de la educación? En realidad, nosotros para becas no tenemos problema ahorita, a menos de que quisiéramos aumentar la cobertura. ¿Y comedores, transporte, infraestructura? No, si quiere le va a pedir al viceministro, que él es el que maneja esos datos. Nos hace llegar qué necesidades tienen, porque uno ve y denota que efectivamente hay escuelas y colegios que tienen grandes necesidades y al día de hoy no están cubiertas. También usted se comprometió y dijo que iba a luchar por el presupuesto, y seguimos teniendo el menor presupuesto año con año para educación. Y yo quisiera saber si usted como ministra, como jefa del ministerio, me puede decir, ¿le alcanza o usted como ministra está segura que ese presupuesto va a llenar las necesidades de la educación costarricense? Es que siempre es necesario incrementar más el dinero, siempre el dinero de educación se puede incrementar porque siempre hay más necesidades. Y hay una realidad de cómo se reparte el dinero. Y nosotros no andamos en la calle gritando por el presupuesto, lo trabajamos a nivel internamente. Nunca hemos dejado de pagar los salarios de las personas, nunca hemos dejado de pagar los aguinaldos. No hay ningún ministro que esté reportando semanalmente, quincenalmente sobre la ruta, soy yo. Yo reporto cada 15 días de fijo y a veces semanalmente y a veces 2 veces en una misma conferencia de prensa los avances de la ruta de la educación. No es un plan operativo, es un documento que usamos en el ministerio para hacer cambios de fondo y se han estado cumpliendo. Ellos le escribieron a varias direcciones de ministerio, pidieron tanta información que casi todos los directores iban a tener que dejar de trabajar para el MEP un mes para poder hacer el trabajo a ellos. Eso no es posible, tienen que dosificar la forma en que están pidiendo el trabajo. Nosotros no podemos hacerle todo el trabajo para que ellos nada más publiquen. Entonces yo creo que aquí hay una confusión, porque se está pensando que la ruta es una política. La ruta es un camino para poder quitar del proceso las cosas que están impidiendo que podamos ejecutar las políticas que ya están establecidas, que nos están cambiando. El presidente la usa una y otra vez, que si se aumentaba el FES, no se podía aumentar en materia de educación. Qué dramático, ¿no? Bueno, no aumentaron el FES y recortaron 18,000 millones de colones en educación. Ah, qué curioso. Yo voy a cerrar diciendo algo. Yo tengo muy claro qué es lo que ocurre acá en el fondo. Cada vez que debilitan la educación pública como un todo, que eso es lo que están haciendo ustedes, la educación pública desde primaria, secundaria, preescolar y universitaria, terminan beneficiando a alguien más, ¿sí? A los que hacen de la educación un negocio. Muchas gracias por continuar con Desde la Otra Acera. Para continuar analizando este tema de la comparecencia de la ministra respecto al presupuesto educativo 2025, en muchas ocasiones se ha utilizado el argumento de que la regla fiscal impide los gastos que el Ministerio de Hacienda debe llevar a cabo para poder efectuar el presupuesto a totalidad en todos los términos que están ya presupuestados propiamente, valga la redundancia. ¿Es cierto este tema de la regla fiscal o no? Sí, pero no es lo que está aplicando el gobierno. Y ponemos como ejemplo el 2024. Cuando se formula el presupuesto, igual que el próximo año, el argumento de recortar ciertos recursos, de argumentar de que si le damos recursos al FES, estamos reduciendo el presupuesto en educación y pues que por ende no pueden construir aulas o invertir en comedores, ponen siempre como argumento la regla fiscal. Lo primero que evidencia esa falacia es que el presupuesto en educación no está creciendo el 3.53%, si no me equivoco, que permite hoy por hoy la regla fiscal. El presupuesto en educación se está reduciendo.
Entonces ni siquiera está creciendo lo que hoy por hoy la regla fiscal permite, número uno. Pero además, bajo un discurso de respetar los acuerdos que han tomado con organizaciones internacionales, con organismos internacionales, y en busca de generar superávit, presentan presupuestos responsablemente fiscales, o fiscalmente responsables. Pero como estamos conversando, en muchos de los rubros no se cubren ni siquiera los requerimientos legales. Y esto implica o va a implicar que durante el año, como pasó el año pasado, de hecho el año pasado el presupuesto inicial no alcanzó, 2023 no alcanzó el presupuesto inicial, tuvieron que hacerse ajustes. Lo mismo va a pasar este año, lo mismo va a pasar el próximo año. Entonces lo que estamos diciendo es que planteamos una cara de responsabilidad fiscal, pero que durante el año, mediante presupuestos extraordinarios, aumentamos esos faltantes, los cuales en muchos casos generan aumentos por encima de la regla fiscal que hoy nos está limitando. Entonces, es un argumento que políticamente se puede ver correcto, pero en la práctica no es lo que están aplicando, no es lo que se está generando. Y con todas las debilidades que esto implica en términos de lo que los trabajadores reciben. En agosto, por ejemplo, hubieron docentes, especialmente en educación especial, que no recibieron su salario porque no había recursos en suplencias y tuvieron que tomar recursos de otras fuentes a expensas de que en los próximos 2 o 3 meses los señores y señoras diputados aprueben más recursos. Entonces, es un argumento que, y para cerrar tal vez, hasta puede discutir temas de educación superior con educación primaria, secundaria, cuando en realidad es todo un sistema educativo. Y al final, en la práctica, lo que encontrás son presupuestos que están por debajo de la regla fiscal y que además, durante el año, no respetás mediante presupuestos extraordinarios. Me parece que esa lógica, ¿verdad?, tampoco inteligente, ¿verdad?, a los que afecta directamente es a los trabajadores y a los estudiantes, ¿verdad? Porque, bueno, incluso a los mismos trabajadores internos del MEP, ¿verdad?, oficinas centrales, que son los que se ven aprietos, ¿verdad? Entonces tienen que correr los jerarcas, ¿verdad?, buscar el presupuesto extraordinario, pero por otra parte, ¿verdad?, todos los funcionarios corriendo para poder ya generar los pagos de forma retrasada, las sustituciones en caso de que se necesiten, y en muchas ocasiones chicos sin docentes por largos tiempos, ¿verdad?, chicos con docentes ¿por qué no decirlo?, ahora sin estímulo, ¿verdad?, porque ¿quién va a trabajar, ¿verdad?, sin que esté recibiendo su salario en forma pronta y oportuna, ¿verdad? De por sí, la educación pública, si bien es cierto, es una, bueno, pues todas las profesiones, ¿verdad?, pero es una profesión que hay que tener una vocación enorme, ¿verdad? Lo cierto es que también nosotros reflejamos, ¿verdad?, la situación, las condiciones laborales de cómo trabajamos, y los chicos merecen que todos estemos en una sintonía de armonía. Es uno de los principales objetivos en lo que es el país, ¿verdad?, la educación pública. No podemos estar trabajando de manera que todo sea una desvinculación, ¿verdad?, la parte de salud ocupacional. Ayer, claro, lo dijo también Rocío Alfaro, ¿verdad?, cuáles son las condiciones laborales que se ofrecen en el Ministerio de Educación Pública. Y una de las respuestas fue, por parte de Sofía, dicho sea de paso, Sofía Ramírez, la viceministra, que con el transitorio 9 se mejoraban las condiciones porque entraban en propiedad. Sí, pero es que no se trata de eso. Imagínense ustedes que por falta de presupuesto ni siquiera se cumple lo que dice la convención colectiva, que es que se maneje la salud ocupacional desde todas las direcciones regionales, y lo que existe es 2 funcionarios a nivel de todo el país para dedicarse a la salud ocupacional porque no hay presupuesto. Para más de 80,000 trabajadores. En realidad la planilla es más grande, ¿verdad? Porque no solamente los docentes, ¿verdad?, sino todos los trabajadores de la educación, ¿verdad?, que obviamente tienen sus situaciones y sus problemas. Entonces, la situación del presupuesto, ¿verdad?, y del recortismo del presupuesto se puede ampliar en un montón de aristas, ¿verdad?, que si nos ponemos aquí a desglosarlas, en realidad no existe ninguna sola prioridad, ¿verdad? Lo que existe es una línea de gobierno, ¿verdad?, como lo dijimos al inicio, y de ahí son los presupuestos que se están presentando, o el presupuesto de los diferentes rubros son maquillados completamente. Propiamente, con este tema de la comparecencia de la ministra, ¿ustedes consideran que existen mitos, medias verdades o verdades absolutamente irrefutables dentro de lo que dijo la ministra? Se los pregunto a propósito, por cierto, de la pregunta que le hizo la diputada Rosaura Barquero al viceministro de Planificación sobre cuál es el porcentaje que dedican las universidades a pagar salarios. Él dijo que el 70%. A la hora de preguntarle cuánto es lo que dedica el MEP, dijo que era el 71%.
Entonces ahí se les cayó ese mito de que las universidades están gastando demasiado en salarios cuando el mismo ministerio los está superando. ¿Qué otras mentiras pudieron ponerse en evidencia en esa comparecencia? Bueno, muchas. Yo creo que cuando revisamos el presupuesto y vemos que están presupuestando por debajo de las necesidades, como bien nos explicó ahora Ricardo, ellos hacen un maquillaje de presupuesto, más bien disminuyen el presupuesto, todo por mantener las metas que se deben de cumplir y no necesariamente la realidad país, porque la realidad es que tenemos grandes necesidades y es que vamos a ver quiénes nos piden estas metas, son el Fondo Monetario Internacional, bancos, otros. Sí, si bien es cierto, tenemos que ser responsables, lo cual hay una gran responsabilidad fiscal que cumplir. Estamos siendo más allá y creo que este gobierno está cumpliendo más allá de lo que requiere cumplir y por eso es que está poniendo, o más bien el costo se lo está llevando la inversión social y en este caso la educación. Cuando usted quiere avanzar más rápido, pudiendo ir cumpliendo sin ser irresponsable, porque ellos están sobreestimando los pagos de la deuda del próximo año, sobreestimando los pagos de intereses del próximo año. Esto es para acelerar y salir más rápido de estos compromisos que existen. De hecho, con el Fondo Monetario vamos 2 años adelante de los cumplimientos, pero eso nos felicitan. Por eso es que recibimos halagos en cuanto internacionalmente, pero ellos no conocen la realidad. Un banco a usted no le va a decir, si usted llega y dice, Dave, vine a pagar más de la cuenta, lo felicita. Y si también le dice, no me alcanza, porque tengo que llevar a los niños a la escuela, no les interesa, usted tiene que pagar, punto. Entonces no tienen esa sensibilidad. Y por eso es que nosotros vivimos en un país que siempre ha defendido la inversión social y ha creado derechos fundamentales en nuestra Constitución como es la educación, pensando en los costarricenses, pensando en que debe haber ese balance, ese equilibrio. No podemos ser absolutamente fiscalistas y abandonar la inversión social. Debe haber balance, claro, entre recursos escasos, que estamos claros que hay. Tenemos que hacer ese balance. De hecho, la regla fiscal no ha crecido ni siquiera al límite que tiene. Está en 1.90 cuando teníamos 3.75. Perfectamente él podía haber aumentado el presupuesto, pero como le dije, quiere solamente cumplir con las metas fiscales y compromisos y esto nos lleva a abandonar nuestro compromiso con el contrato social que tiene nuestro país. Ariel, pero además, o sea, qué triste, ¿verdad? Ver que los grandes sacrificados, ¿verdad? Como dice doña Paulina, sea la parte social, ¿verdad? Llámese educación, seguridad, salud, y ahí podemos seguir. Pero resulta que para fiscalizar, o sea, la recaudación de impuestos, ahí sí no somos tan enfáticos, ¿verdad? Y tan vehementes como gobierno, ¿verdad? Bueno, somos, no, yo no quiero decir que soy del gobierno, ¿verdad? Jamás. Como país me refiero, ahí no existe un énfasis, ¿verdad? En donde se cobren los impuestos como se deben de cobrar a las grandes empresas que deben de pagar impuestos, ¿verdad? Incluso la ilusión fiscal, pues también tiene ahí un papel que juega, ¿verdad? Que hace que desgraciadamente se vaya a la parte, ¿verdad? El hilo se rompa en la parte más fina y se vaya a la inversión social, ese recorte, en lugar de recurrir, ¿verdad? A esa recaudación fiscal, en donde podríamos salir con la tarea, como dice doña Paulina, ¿verdad? En esa parte de ahorro, ¿verdad? O de cumplimiento, de pago de deudas, entre otros, pero no, ¿verdad? Se va a la parte social directamente, como quien dice, a la yugular, ¿verdad? Y es muy peligroso, porque inclusive la educación tiene una relación directa con la situación de seguridad del país. Yo sinceramente considero que es algo que está completamente de la mano, y si nosotros seguimos tirando y expulsando a nuestros chicos y jóvenes del sistema formal, van a seguir cayendo en las manos de los criminales del narcotráfico. Es la forma de rescatarlos de las manos del narcotráfico, de la delincuencia y otros. Yo estoy completamente segura. Y estar tergiversando los datos y la información le hace mucho daño. Esas mentiras constantes con respecto a la educación, pero basta con ir a los centros educativos, basta con visitar una escuela, cualquiera que sea, para darse cuenta de las grandes necesidades que tienen. Y además, le asumamos que no existe una ruta de la educación, ni siquiera al tercer año
de este gobierno y que le están pidiendo que sea para el próximo, que le den ese plazo, ya nos resolvimos lo que es un apagón educativo que debió haber sido emergencia para este gobierno y debió haber sido su prioridad. Hoy no vemos ninguna acción concreta con respecto a mejorar la educación, ni con tecnología, ni con avances importantes en las reformas que deben de hacerse en la educación de este país, modernizarnos, ajustarnos a lo que hoy están necesitando esos niños como instrumentos y herramientas para enfrentarse a la vida. Eso no se está dando, más bien todo lo contrario. Hablando de términos de futuro, porque es la conclusión a la cual quisiera que lleguemos los tres presentes, básicamente el gobierno ha tirado a la opinión pública la idea de que la mayor parte del presupuesto de educación se va a las universidades, propiamente al FES. Esto sabemos que no es cierto. Sabemos que la mayor parte del presupuesto de educación termina en centros educativos de primaria, preescolar y secundaria, y que tienen enormes carencias. Para concluir, les pregunto a los tres, ¿cuál creen ustedes que debería ser la visión que deberíamos asumir los costarricenses y de exigirle al Poder Ejecutivo propiamente a la hora de establecer la política educativa para garantizarnos de que tendremos la construcción de la sociedad que aspiramos al menos a alcanzar y no que vamos a quedar en este escenario tan terrible que estamos viendo en este momento? Bueno, yo diría que las acciones sería que deberían de tomar este gobierno. Bueno, como he insistido, ante recursos escasos, tenemos que priorizar. Bien lo apuntaba, bueno, Ricardo también, los tres hemos coincidido en que la educación es el único instrumento que tenemos para poder abordar incluso el tema de la seguridad, porque si no, ellos van a tomar los caminos fáciles que les ofrece hoy el narcotráfico, la delincuencia y otros, y si no formamos muchachos de forma adecuada y que tengan las condiciones adecuadas, los avances necesarios como es la tecnología y otros, se nos va a salir de las manos. Yo creo que ya se nos está saliendo de las manos. Y para poder rescatar esto, porque hemos perdido años, nos hemos detenido en el tiempo, mientras nuestros vecinos en Panamá, en El Salvador y otros están avanzando rápidamente, nosotros después de ser líderes, es que hemos sido líderes a nivel de Latinoamérica y muchos otros, hoy estamos devolviéndonos muchos años y que realmente es lamentable. Tenemos que, todos, es un problema de todos y debemos de solucionarlo, y ante la ausencia de un gobierno que no ve la educación como una prioridad, pues habrán esos pesos y contrapesos que tendremos que hacer en la Asamblea Legislativa con los recursos que tengamos. Vamos a ver, y quiero también hacer unos datos nada más de referencia que vincula esa pregunta con la anterior. Cuando tienes autoridades que te dicen que está bajando la demanda de los servicios educativos porque hay menos chicos, ¿verdad? Y que eso justifica no crecer de presupuesto, pero no dice que en preescolar solo damos los dos últimos niveles, que no damos materno, no damos interactivo 1. Cuando encontramos que las escuelas solo el 9% el plan de estudios completo, donde los chicos y chicas reciben 22 lecciones en promedio, cuando el plan de estudios en las materias básicas exige 28 lecciones, cuando una tercera parte de los chicos que quieren estar en secundaria diversificada, cuarto ciclo, no están repitiendo, lo cual muestra un rezago, cuando tu infraestructura educativa en secundaria está pensada, ¿sí? ¿Cuántos niños se retiran? Se retiran porque está pensada una infraestructura para tener 2 secciones de séptimo versus una sección de 1/10, porque está pensada para expulsarlo. Cuando te dicen que va a aumentar la inversión en comedores, porque crece levemente con respecto al 2024, pero no te dice que el valor real del 2025 es 12% menos que lo que podíamos comprar prepandemia. Cuando te dice que aumenta la inversión en Avancemos, no por iniciativa del gobierno, sino porque un recurso de amparo presentado por algunos diputados exigió dar los recursos a FODESAF, y que ese incremento aún así es más de 30.000 millones menos que lo que teníamos prepandemia. Evidentemente estamos ante un escenario de información falsa, tergiversada para justificarlo. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? A ver las condiciones de la educación reales, lo que estamos conversando, cuál es la infraestructura, por qué pasamos de 24.000 millones en infraestructura 2024 a 11.000 millones, que indican que hay un crédito para atender la infraestructura, pero en todos los gobiernos anteriores han habido financiamientos externos. Entonces, esa no es la razón, es que no están invirtiendo en educación.
en infraestructura, en programas de equidad, en salarios adecuados. Entonces, hay que reconocer esa realidad, reconocer todas las debilidades que tiene el sistema educativo, plan de estudios completo, materias complementarias, que los chicos que ingresan al séptimo concluyan su secundaria, ¿verdad? Que la universidad tenga los requerimientos presupuestarios para poder dar una mejor calidad, para aumentar su cobertura. Hacia eso es lo que tenemos que ir. Y la única forma es reconocer que hoy nos están dando una pintura o una foto que no es la verdadera. Y que si no la reconocemos, no estamos dirigiendo correctamente los presupuestos y la inversión pública en educación. A veces no tenemos como la visión de la magnitud de las cosas, ¿verdad? Porque a veces los números y las cosas técnicas, ¿verdad? A muchas personas no les llega, como decirlo de alguna forma, ¿verdad? Hablando un poco de esta expulsión que hemos hablado, ¿verdad? En los recortes de las becas, 120,000 de chicos con menos becas, ¿verdad? Las que se les quitó las becas, ilustrativamente corresponde a llenar 4 estadios nacionales. 4 estadios nacionales corresponde a la cantidad de estudiantes que están siendo expulsados del sistema. Y nos presentan un presupuesto que es más bajo que el del 2024. Entonces la situación vemos que se va a agravar si nosotros no hacemos algo. Somos nosotros como costarricenses, bueno, los compañeros, los diputados, ¿verdad?, que tienen en sus manos esa gran responsabilidad en este momento. Nosotros como actores sociales, los que tenemos que detener esa situación antes de que sea muy tarde para el país. Quisiera agregar que adicionalmente están provocando una confusión con el tema de la educación, como usted bien lo apunta, tratando de hablar solo del FES, y esto es algo integral, es un tema nacional que la educación implica primaria, secundaria y universidades. No podemos verlo como un tema aislado, y que adicionalmente, por primera vez en historia, le estén delegando esto a la Asamblea Legislativa. Es una señal de que ellos no tienen apertura al diálogo, apertura a los consensos, al poder lograr acuerdos a favor de este país. Yo lamento tanto que lo que se oye y los mensajes que llegan al público son absolutamente tergiversados, viéndolos incluso con datos falsos. Eso es muy preocupante porque no les da pena, no les da temor lanzarse ante la opinión o ante el público o quien nos escucha con mentiras. Y esto muy difícil cuando ellos tienen toda la atención, y un diputado, si acaso nos ven unos cuantos, no tenemos las cámaras que ellos tienen, y es muy difícil que el mensaje real llegue a la población, que llegue cuál es la verdad en cuanto a la discusión que se está dando de la educación, y que no estamos defendiendo ni a uno ni a otro, es a la educación de forma integral, como un todo, para poder agregarle valor a nuestro país. Por eso la importancia de este espacio, para que ustedes tengan de primera mano esta información tan importante de la realidad presupuestaria en educación. Le agradezco a los tres por su participación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, doña Paulina. Muchas gracias, doña Vivian. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, y nos vemos el próximo jueves en Desde la Otra Acera.